Continuamos en Soluciones. Estábamos conversando sobre cuál es la situación del déficit fiscal y vamos a ver a continuación este micro que preparó nuestro equipo de producción y habla justamente sobre el presupuesto nacional. Nos dicen qué es y también de quién es la responsabilidad de todo esto. Vamos a verlo. El presupuesto de la nación es el documento financiero en el cual el Estado muestra y estima todos los ingresos y gastos públicos totales de un año. En él se establecen aspectos como el crecimiento económico, la inflación, el total de importaciones públicas y petroleras, el pago de la deuda externa y el déficit fiscal. La preparación y redacción del presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo, no solo por ser este el que pone todos los elementos necesarios para apreciar lo más exactamente posible las necesidades y los recursos del Estado, sino porque representa frente a los cambios el interés permanente de la nación. El presupuesto es obra primordial del gobierno. Por lo general, los gobiernos suelen establecer sus presupuestos nacionales con un porcentaje entre 10 y 15% inferior a sus ingresos, con el fin de mantener reservas para el periodo fiscal siguiente y no agotar todos sus ingresos. Interesante información. Les dejamos entonces una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales el déficit fiscal ha tenido el comportamiento que ha traído durante los últimos años en nuestro país? ¿Qué lo ha provocado? Bueno, hay varios elementos, pero aprovechando el micro quisiera mostrarte cómo eso va a impactar el déficit de este año, Adelante. todo lo que se ha dicho acá. En el presupuesto, si el presupuesto es consistente, se estimó un crecimiento del producto de 3% para el año que viene. Y es de esperar que haya una caída en el producto o que no aumenten tanto. Si hay una caída, es de esperar que los ingresos no petroleros, es decir, los ingresos internos, sean menores que los presupuestados. Ya tendríamos menos plata para gastar. Por otro lado, está estimándose una inflación de 30%. Debemos suponer que es mayor. Efectivamente, no se han incluido ni siquiera aumentos estimados de salario mínimo de 30%. El aumento del salario mínimo de noviembre del año pasado no está en el presupuesto, lo que significa que para pagar los salarios, para pagar las pensiones, para pagar las prestaciones, para pagar los aguinaldos, nada de eso está en el presupuesto, ya hay que gastar más dinero. Okay. Y el tipo de cambio que el gobierno está colocando en el presupuesto es 6.30. Nosotros deberíamos tener una eliminación del 6.30 este año. Y si no se hace, pues efectivamente eso no significa que vamos a conseguir suficiente 6.30 para todos los gastos que el gobierno tiene. Si el gobierno corrigiera ese tipo de cambio, tendría que gastar más en productos importados, lo que significa que tiene que hacer un gasto mayor. Y cayeron los precios del petróleo por debajo de lo presupuestado. Tenemos menos ingresos, tenemos un gasto mayor y tenemos una deuda que es lo suficientemente grande para que las calificadoras siempre nos pongan unas tasas de interés muy altas para pagar, lo que implica que el servicio de la deuda también tiene que aumentar. Es decir, mientras más deuda haya, obviamente mayor va a ser el impuesto que tengamos que pagar. No necesariamente. Mientras mayor sea la deuda, mayor será la tasa de interés, que es posible que nos vayan a cobrar si se supone que no podemos pagar. Los intereses, quise decir, no los impuestos. Exactamente. En este caso, pues entonces puntualizando, ¿cómo han, digamos, influido en el tema del déficit fiscal, por ejemplo, los subsidios en nuestro gobierno? Primero, para retomar un poco lo que comentaba el panelista, lo que tiene que ver con el déficit fiscal en Venezuela, hay y la caída de los ingresos. Bueno, vamos a situarnos en medio del contexto internacional. Estados Unidos ha tenido una elevada producción de sus barriles de petróleo a través del fracking, esto ha hecho descender el precio del barril, y esto ha afectado no solo a Venezuela, sino a todos los países petroleros que tienen como principal ingreso el recurso de la exportación del petróleo. Y esto ha traído como consecuencia que Venezuela se ve afectada a su nivel de presupuesto, no solo Venezuela, Irán, Rusia y otros países. Y esto tiene un efecto sobre nuestras finanzas. Porque para ponerlo en contexto, Carlos, ¿cuánto representan nuestros ingresos, los ingresos derivados de la renta petrolera? A nivel de ingresos, claro, sí, está alrededor de un 26 a un 30% de la parte petrolera, y el resto es la área no petrolera. Que son y los ingresos que el fisco recibe, los recibe mediante regalías, mediante impuestos directos, impuestos a la renta y a través de dividendos.
todo eso comprende el ingreso petrolero que recibe el fisco. Okay. Pero esto también tiene un efecto, esto es vía ingreso del fisco, pero vía gasto o vía endeudamiento, nosotros tenemos, si se quiere, como se habló anteriormente, estamos siendo valorados de manera negativa para la emisión de instrumentos, estamos bloqueados al acceso financiero para cubrir ciertas desviaciones que se producen debido a la caída del precio petrolero. Okay. Y esto trae como consecuencia, bueno, esto es un poco la razón de ser o la visión desde mi punto de vista que tiene que ver el desarrollo de los fondos, la creación de los fondos de desarrollo, para un poco poder compensar esa caída de los ingresos. Okay. y ese bloqueo financiero que tenemos en la actualidad para poder seguir realizando obras de inversión pública. ¿Qué efecto ha tenido el incremento de la nómina pública, de lo que ya hablábamos anteriormente? Bueno, ha hecho cada vez más, y no solamente el incremento de la nómina pública, el cambio de la ley del trabajo genera una cantidad de nuevas obligaciones sobre los empleadores, incluyendo al gobierno. Todos los trabajadores que se decía que estaban tercerizados en Guayana tenían que ser incluidos en la nómina. Todas las empresas que fueron expropiadas tenían que ser recibidos por el gobierno para pagar sus remuneraciones laborales, ¿no? Así es. Eso tiene un peso muy importante, pero no tanto porque el gasto aumente por esa vía debemos preocuparnos, deben preocuparse los trabajadores que estamos en la administración pública, los profesores universitarios, por ejemplo, porque mientras más obligaciones se crea el gobierno, más difícil es que las cumpla. Y esto nos genera el gran problema de que para pagar nuestros salarios, que se pagan en bolívares, el gobierno recurre al Banco Central, coloque esos bolívares en circulación, la oferta monetaria aumente muy rápidamente, más rápido que la disponibilidad de divisas, y estemos en un país importador que tiene un tipo de cambio inestable y que nuestro poder de compra sea prácticamente diluido con la inflación. Justamente, hacia allá iba también. ¿Qué papel han jugado los controles de cambio, el control de cambio, los controles de precio en esto del déficit fiscal? Bueno, los controles de precios por las características de nuestra economía, igual que los controles de cambio, desde mi punto de vista, han sido necesarios porque Venezuela es una economía, o la economía venezolana se comporta como una economía exportadora de dólares al exterior. O sea, muy poco del dinero que entra se reinvierte en el país. O sea, desde el punto de vista como en la formación de capital, sino principalmente estas son unas actividades que debe hacer que lo hace el Estado. Okay. La proporción de inversión que hace el sector privado para crear infraestructura país es muy poca y debería haber un mayor compromiso para que se pueda haber un equilibrio. Ahora, ¿qué impacto tendría también, Ronald, el tema de la situación de la economía informal? Personas que pues no declaran, ¿no? Hacen fraude fiscal. Uh-huh. ¿Esto también tiene un impacto significativo en lo que sería el déficit fiscal? Bueno, en principio yo me imagino que dado la gran proporción de la población informal, uno pudiera pensar que sí, que se están perdiendo ingresos para el fisco. Pero el problema se encuentra en cuánto ganan estas personas. En principio pueden estar excluidas ya del pago de impuestos y encontrarse fuera de las condiciones de pagar y de contribuir. La pregunta sería entonces, ¿por qué el sector informal es tan grande, ¿no? O sea, yo allí sí no estoy muy de acuerdo con que los controles de precios hayan podido ayudarnos en esto, porque creo que han tenido el efecto contrario. O sea, mucho de la inversión que no se hace en el país, mucho del crecimiento de este sector informal en ausencia de empleos formales, pues, tiene que ver con precisamente el hecho de que hay controles de precios y que hay controles de cambio. O sea, que las posibilidades de tener una ocupación para las divisas que se puedan tener dentro del país es prácticamente nula, puesto que el valor del bolívar se pierde en cada momento, ¿no? Okay. Así que yo pienso que es todo lo contrario, o sea, que debe promoverse una eliminación de estos controles de precios y de cambio que sea progresiva, que tenga en cuenta el efecto que eso puede tener por las distorsiones existentes sobre la redistribución del ingreso, ¿no? Pero que reconozca que las asociaciones públicas y privadas
requieren de un sistema que reconozca los costos de producción. Okay. Y eso no lo tenemos en este caso. Así es. Tenemos intervención a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Antes de pasar al siguiente punto que tiene que ver con, entonces, ¿cuál es el problema con el déficit fiscal? ¿Hacia dónde nos pudiera llevar un índice fiscal, de déficit fiscal, pues bastante elevado? Ninos de Santi nos dice por acá, para los panelistas, ¿el déficit actual se debe a mucha inversión improductiva y poca productiva? Pregunta él. Bueno, yo pienso que en el tema de la inversión, lo que se ve para hacerla más eficiente, lo que se debe hacer es una focalización de la inversión en áreas estratégicas. Y con respecto a lo que tiene que ver con el gasto, el gasto, desde mi punto de vista, es necesario y no se puede hablar de una reducción del gasto, sino de una focalización del gasto en áreas muy sentidas para la población. Y si nos podemos analizar lo que tiene que ver en Venezuela, que el gasto del gobierno central está entre el 24 y el 27%, cuando lo comparamos con los países del norte desarrollado, que sus gastos están alrededor de un 60% de su PIB y su nivel de endeudamiento supera en muchos casos el 100%, nos damos cuenta que el peso que tiene el gasto de los gobiernos para el empuje y como mecanismo dentro de la economía. Ahora, pero estos países que tienen evidentemente una deuda, un déficit fiscal muchísimo mayor, ¿tienen quizás cómo responder ante esa deuda, ante ese endeudamiento? Por eso es que a veces ponerse un nivel de deuda como óptimo para todos los países no tiene mucho sentido. Okay. Todo depende de para qué se endeudan y de si pueden pagar o no. Y en qué moneda se endeudan. Por ejemplo, Venezuela tiene algunos niveles de deuda en bolívares y uno pudiera pensar que con la inflación esa deuda se diluye y el gobierno tiene que pagar menos. El problema del déficit fiscal sería menor, okay. Pero el problema es el del tenedor de la deuda, que colocó sus recursos en papeles del gobierno pensando que iba a preservar su valor y lo pierde. Si se endeuda en divisas el gobierno, tiene que conseguirlas de algún modo y a medida que devalúa necesita más bolívares para comprar los mismos dólares, lo que tiene que retirar de otros usos que le pueda estar dando. Ronald, muchos economistas pues han dicho, sostienen que un déficit fiscal alrededor del 20% sobre el PIB para Venezuela sería insostenible. ¿Tú consideras que esto es así? A mí no me gusta la palabra insostenible, porque si lo tenemos es porque se sostiene. El problema es en qué condiciones, ¿no? Okay. O sea, son condiciones de gran vulnerabilidad para todos los que dependemos del gasto público de alguna manera, que cada día somos más. O sea, ¿por qué es razón? Porque es imposible, y ahí sí podríamos decir sostener un déficit de ese tipo sin que haya inflación. Si se colocan controles de precios, es imposible que tengamos un déficit así con esa inflación y no haya escasez. Okay. Si no tenemos acceso a las divisas porque no hay suficientes, cae el precio del petróleo y el gobierno empeña en venderla a 6.30, pues es imposible que no tengamos inflación, escasez y además una insuficiencia de acceso a divisas para invertir, por ejemplo. Entonces no podemos tener crecimiento. Hay otra consulta por acá, la hace Augusto Jiménez. Dice, déficit fiscal. Durante estos últimos años, ¿cómo ha sido nuestra política fiscal? ¿Cíclica o anticíclica, Carlos? Bueno, lo que tiene que ver con el déficit fiscal en Venezuela, se han tomado medidas anticíclicas para evitar los impactos que esto tiene dentro de la economía. Se han creado, es un poco lo que hablábamos, que se establece en la Constitución, los llamados fondos de desarrollo, que han servido con otros mecanismos para paliar un poco lo del déficit fiscal en el país y poder seguir teniendo en marcha y hacer los planes de inversiones que necesita el país, sobre todo tanto en el desarrollo de la infraestructura país, del activo fijo país, como el desarrollo de la infraestructura petrolera para el desarrollo en el corto y mediano plazo. ¿Y ha traído esto, Ronald, los resultados esperados? ¿Estas medidas que se han tomado? Es que yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que las medidas han sido procíclicas. O sea, cuando los precios del petróleo crecieron, el gasto aumentó. Cada vez que el presidente Chávez tuvo que hacer algún recorte de gasto o aumentar los impuestos fue porque el precio del petróleo cayó, sea en el año 2001 con las Torres Gemelas, sea en el año 2008 con la crisis que hemos sufrido en todo el mundo, ¿no? La crisis financiera, sea en el año 2013 cuando cayeron los precios del petróleo, pues efectivamente las medidas que se han tomado han sido procíclicas y no ha podido ser de otra manera porque el gobierno acabó con todas las fuentes de ahorro que hubiera podido tener. En el caso de los fondos parafiscales,
o el gasto que PDVSA ha hecho también ha sido procíclico. Si uno revisa el informe de gestión de PDVSA, uno puede ver que cada vez que ha habido un problema, en el año 2009, por ejemplo, o en el año 2013, las caídas de gasto llamado social han sido muy fuertes, lo que muestra una vulnerabilidad extrema, porque si las misiones dependen sobre todo de PDVSA, y PDVSA hace recortes de gasto que no son conocidos como parte del presupuesto, pues los beneficiarios de esas misiones están en situación de vulnerabilidad extrema. Así es. Por acá José Javier Leal nos dice, déficit fiscal. Hasta tanto no exista una sinceración de precios o gastos, la situación seguirá así o se agudizará. ¿Coinciden ustedes con esto, Carlos? Bueno, yo con respecto a lo que tiene que ver con el gasto, yo considero que el gasto que realiza el Estado es un gasto necesario por la vulnerabilidad que tiene nuestra economía y la población en general. Los subsidios que recibe la gente como educación, salud, vivienda y otros mecanismos son unas vías necesarias que si no fuera por el gasto que realiza el gobierno, por otra vía no se pudieran realizar. Y esto causaría mayor incomodidad sobre la gente. Por lo que digo que el gasto y el gasto social es fundamental para empujar lo que tiene que ver con el desarrollo económico y el bienestar de la población. Ahora, ¿cómo afecta todo esto al venezolano común, al venezolano de a pie? Hay muchísimas personas que se preguntan, ¿puede Venezuela llegar a un default? ¿Puede Venezuela llegar a una situación de estanflación? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos una pausa, amigos, ya venimos.